El Perú había sido reducido en extensión. ¿Te acuerdas que comenzaba en Panamá y terminaba en Argentina? Pues el rey de España decidió modificar su tamaño a través de unas reformas conocidas como las reformas borbónicas, y el Perú pues luce en estos años así, de ese rojo intenso, y sus vecinos al costado. La vida se viene desarrollando tal y cual la conociste durante la era virreinal, pero las diferencias políticas y sociales han salido a la luz. Corrientes, movimientos intelectuales en Europa del siglo que acaba de terminar, o sea, de 1700, el siglo XVIII, corrientes intelectuales como la Ilustración, movimientos sociales, libertarios, como la independencia de los Estados Unidos, como la Revolución Francesa misma, habían alimentado el deseo, pues, de los países y sus colonias de autogobernarse, de autodirigirse. Ha caído el antiguo régimen en Europa. Y esas ideas van a llegar a la clase social criolla de nuestro país. Ya sea en esos años el Perú está viviendo muchos movimientos internos revolucionarios. El primero de ellos, pues, el de Juan Santos Atahualpa, sin mucha trascendencia, pero el de José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru el segundo, 20 años antes de 1800, es crucial. Bien, de todos estos países, el Perú era la base de operaciones de los españoles. Y Lima, ¿te acuerdas de la capital, de la joya de América, la sede de los españoles? Seguía siéndolo. Entonces, en el Perú, los movimientos revolucionarios fueron sofocados todos, en su gran mayoría. Trascendieron, pero fueron sofocados en su gran mayoría. Lo que no ocurrió, por ejemplo, en las partes más alejadas de Lima y el Perú, como la Capitanía General de Venezuela y el Virreinato del Río de la Plata. Caracas y Buenos Aires están muy alejadas de la capital española, Lima. Es justamente en estos dos lugares donde van a surgir los movimientos libertarios de mayor importancia y presencia de la época. Estos dos personajes que ves aquí, pues, serán los líderes, los caudillos, los héroes de esas corrientes libertarias, respectivamente en sus tierras. Ahí tienes a don José de San Martín a la izquierda, ya viste su chalina, argentino, y el de la derecha, pues, el libertador Simón Bolívar, venezolano. Los dos habían nacido, se habían empapado en Europa de las ideas libertarias y habían llegado a sus tierras a ofrecer y a concretar esa libertad. Pero los dos habían llegado a una conclusión. No van a poder asegurar la independencia de sus países si no se elimina completamente a la amenaza española de Sudamérica. Y para acabar con el monstruo español había que clavar una estaca en su corazón, y eso era pues llegar al Perú, pisar Lima y deshacerse de los españoles allí mismo. Y entonces pues la independencia de Sudamérica y por ende de sus países estaría segura. Y es así como el primero en arribar al Perú es don José de San Martín. Tienes que entender, alumno, que estoy suprimiendo un montón de sucesos y hechos porque estos son temas de tercero. Quiero llegar al punto de la República, que es lo que nos interesa. Simplemente estás recordando. Ya aquí tú sabes que el primero en llegar fue San Martín, llegó en 1820 e inicia pues el movimiento libertario con su famosa corriente libertadora del sur. Llega muy diplomático el libertador, y pues el 28 de julio, después de fracasadas conferencias con los dos últimos virreyes, terminan estos retirándose de Lima, no del Perú, dirigiéndose a la Sierra Central, y San Martín, aprovechando esa ausencia, pues decide proclamar la independencia, y ahí, tras la proclamación de la independencia, surge la cuestión. El Perú va a dejar de ser virreinato, ya dio el primer paso. ¿Qué va a hacer después?
Y surge la disyuntiva, la interrogante. San Martín, cuando llega al Perú o cuando llega al Río de la Plata, trae consigo un pensamiento: libertar a las naciones y entregárselas a un rey europeo. Es difícil de entender, ¿no? Bueno, te explico brevemente. San Martín había concluido que los países en América a los que libertaría no estaban aptos todavía para gobernarse por ellos mismos. La clase política gubernamental todavía estaba formándose. Y San Martín pues tuvo un pensamiento, tuvo una ideología: libertar estos países y entregarlos al dominio de un rey europeo. Pero no como el sistema virreinal, donde el rey vivía en Europa y nosotros aquí desde la colonia éramos explotados para satisfacer las necesidades económicas de ellos. No, la idea era traer al rey a estas tierras para que aquí se forme una monarquía. Como la de España, no. La de España era una monarquía absolutista. San Martín quería para estas tierras una monarquía constitucional, es decir, un rey limitado en sus poderes bajo pues un órgano legislativo como un congreso. De esa manera el rey iba a gobernar sin cometer excesos, abusos y atropellos que habían cometido los reyes absolutistas. Una parte de los criollos, porque créeme que San Martín encontró seguidores aquí en el Perú, pero la otra contraparte era no, el establecimiento de una república. Aquí surge la idea de la república. Aunque la república ya se había venido cocinando por estas ideologías, como te conté, que viajaban de Europa a América, y la república pues estaba en la mente de los criollos. Y aquí se origina el famoso primer debate, ¿no?, doctrinario: república o monarquía constitucional. San Martín está aquí, se queda un año completo tras la proclamación de la independencia, aproximadamente un año, el famoso protectorado, y es ahí donde él va a establecer los primeros principios para formar la república. San Martín sabe que el trabajo no está terminado, no está completo. Recuerda, los españoles ya están en la sierra, han mandado a traer a todo el ejército realista disperso en América del Sur, que se fue a sofocar las distintas rebeliones, y están listos para la última pelea, la famosa Guerra de la Independencia. San Martín cree que ha llegado el momento de unir fuerzas con el libertador de la corriente del norte y decide ir a verlo, y en Guayaquil se da esta famosa entrevista que no llega a ningún acuerdo. Los dos libertadores pues tenían pensamientos bastante diferentes, abismales diría yo. San Martín quería una monarquía constitucional y Bolívar quería una federación donde él pueda gobernar y dirigir. Entonces los proyectos eran bastante distintos y ambos tomaron distintas posturas. San Martín regresa, problemas personales, problemas políticos, pues ya sus ideas monarquistas fueron mal observadas por una gran mayoría aquí en el Perú que no entendía, y pues San Martín termina yéndose, pero antes de irse, en 1822, forma el Congreso de la República y le encomienda varias tareas, 3 puntos cruciales: escoger una forma de gobierno. Él estaba dejando la idea de la monarquía y algunos seguidores aquí, o república, elaborar una constitución para cualquiera de ambos casos, y la tercera causa, pero diría yo la más importante, acabar con los españoles. Los españoles todavía estaban en la sierra. Tarea que fracasó en ese intento, ¿eh? Quisimos hacerlo y la idea pues fracasó. Los españoles nos derrotaron y prácticamente nos vimos sumergidos en la imperiosa necesidad de llamar a Bolívar. Bolívar había ofrecido sus servicios, pero a cambio de la libertad tendríamos que someternos a la famosa federación que él quería formar, y es así como tuvimos que escoger o Bolívar o los españoles. Y es así como Bolívar, tras 2 batallas cruciales que ya se estudiado el año pasado, se termina pues estableciendo la República del Perú. Ya vamos a ver en clases siguientes qué pasó.
¿Se quedó Bolívar? Sí, se quedó 2 años y fue presidente, hasta que tuvo que ir a solucionar asuntos en la Gran Colombia de ese entonces y bueno, comenzamos nuestra vida autónoma. Pero vamos analizando nuestra clase importante. Ya tienes a la República nacida y vamos a estudiar en este momento y analizar la situación en la que se encuentra la República al nacer. Primero, la República se asentó bajo dos principios básicos jurídicos: el utis possidetis y la libre determinación, también conocida como la autodeterminación de los pueblos. El utis possidetis, que en latín significa posee lo que has poseído, está referido exclusivamente al territorio, al espacio geográfico que debía ocupar. Ya nació la República y la pregunta era, ¿ya somos República? Sí. Ya, ¿y dónde comienza y dónde termina el Perú? ¿Cuáles son sus límites? Entonces necesitas pues un espacio geográfico, una limitación para tener tu república. Y de esa manera, con este principio del utis possidetis, que significa posee lo que has poseído, es que el Perú, cuando nace como república, lo hace bajo la extensión territorial que había poseído cuando era virreinato. Utis possidetis, posee lo que has poseído. ¿De qué tamaño eras cuando estabas en tu última etapa virreinal? Bueno, tenía este tamaño y esta forma, entonces lo conservas. Y de esa manera, pues, nace la República del Perú con el principio de utis possidetis, es decir, con un territorio. En el principio de la libre determinación de los pueblos era, ya tienes el espacio geográfico, falta ¿quién? El pueblo, las personas. Con este principio entonces las personas decidían si se quedaban o se iban del Perú, si decidían ser peruanos o no. Es el principio de la autodeterminación. El Perú, al formarse como república, tuvo una población aproximada de 1.300.000 habitantes en su formación. Increíble, ¿no? Hoy estamos rozando los 33 millones. Cuando el Perú se formó como república tenía 1.300.000. Entonces, con el utis possidetis tienes el espacio geográfico y con el principio de la autodeterminación tienes al pueblo. Muy bien, veamos los otros aspectos. ¿Qué te parece si entramos al aspecto jurídico? El Perú estaba sometido a una jurisdicción. El Congreso había redactado una constitución, la ley de leyes, y ahí pues el Perú se sometía pues a dicha constitución que garantizaba la existencia del Estado y su forma de gobierno. Que hasta hoy pues impera en nuestros días. Claro que se han creado nuevas entidades, más organismos que tratan de preservar este principio, ¿no? La legalidad, el marco de la ley y los derechos de las personas y las autoridades. Vayamos al segundo aspecto, el económico. Vaya. Bien, analicemos. Te pregunto, ¿qué trae una guerra? ¿Cómo queda un país después de una guerra? Gracias a Dios nunca lo has vivido, pero has podido observarlo, ¿no? Por las imágenes que encuentras en internet, por las mismas películas que has podido ver. Entonces, sí, era lamentable la situación en la que el Perú había quedado tras la guerra. Que una guerra no solamente implica pérdidas humanas, sino también económicas. Y el Perú no fue ajeno a ese proceso. Las ciudades estaban destruidas completamente. La mano de obra que trabajaba en ella, habían muchos de ellos perecidos durante las guerras de independencia. Entonces la situación económica no estaba nada bien. Los medios de producción habían sido destruidos. Recuerda que el Perú practicaba en gran mayoría de actividad económica la minería, y estas pues habían sido destruidas durante la Guerra de la Independencia por parte de los españoles. Entonces el Perú económicamente no encontraba una manera de despegar. ¿Y qué pasa cuando no tienes dinero? Prestas. Y es así como empezamos a prestarle dinero a Inglaterra. Cuando queremos despegar económicamente como república, no tenemos medios de producción, estamos en bancarrota prácticamente y vamos a empezar a generar préstamos. La dependencia hacia otros países
ha comenzado.